Hola futboleros, hola futboleras, recuperamos sección y es que vamos a hablar de los equipos aragoneses que están en segunda B, tanto el Egea, el Teruel y el Ebro. Empezamos por el partido del Egea que jugó el sábado contra el Ulot y consiguió un empate a cero que le permite ir decimosegundo con 43 puntos, a 2 puntos del Ulot que tiene 45 y que es el que marca el jugar la Copa del Rey la próxima temporada. Del descenso, pues el cuadrogeano tiene 43, el Alcoyano y el Sabadell, que son los que marcarían playoff de descenso y descenso, tienen 39, así que estaría 4 puntos por encima. A falta de 2 jornadas, el equipo egeano, que debutaba este año en segunda B, tendría casi la permanencia segura. Por su parte, para el domingo por la tarde nos quedaba el derbi aragonés entre el Teruel y el Ebro. Un Teruel que le iba a ganar al Club Deportivo Ebro por 4 goles a 1. Un Ebro que está ya casi clasificado para jugar la Copa del Rey la próxima temporada. Y el Teruel que con esta victoria se coloca decimotercero con 41 puntos. 2 puntos por encima del playoff de descenso y del descenso. Así que a falta de 2 jornadas, el Teruel lo tiene prácticamente también igual que el Egea en su mano para conseguir la permanencia y estar un año más en segunda división B. Darle like y espero vuestro apoyo. Muchas gracias, futboleros.